Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la última charla de este ciclo de charlas interactivas, en este caso de la no presencialidad a la presencialidad. Y como decía, es el último por lo menos de mi participación. Iniciamos hace 2 viernes atrás trabajando eh, algunas ideas de gestión y luego trabajamos con las prácticas y hoy con otra propuesta por ahí que tiene que ver con dar un cierre, este, pero que por ahí está bien relacionado con la primera charla. Hoy va a ser un poco distinto igual, estoy rodeada de libros, un montón de libros, que algunas cuestiones quiero compartir con ustedes, o sea, quiero leerles algún fragmento, así que sí va a ser distinto a lo que venía haciendo, distinto y parecido, por la lógica. Eh, y vengo a proponerles esto, que tomen apuntes, pero no por los libros en sí mismos, sino para que vean los ejes que voy a trabajar. Mi propuesta de hoy es pensar, y lo dije la primera vez que nos encontramos en este espacio, encontrar las respuestas dentro de la escuela en términos de cómo pensar el regreso, pero cómo pensar el regreso en líneas de inclusión. Yo entiendo, creo, estoy convencida que este momento es histórico para hacer real la inclusión, porque nunca como antes está el tema tan en la mesa de toda la sociedad, ¿no? Hoy se pone en juego esta idea de quienes quedan por fuera y la escuela se siente interpelada, dijimos en su momento, está muy mirada en relación a que no quede nadie afuera. Entonces, la idea de hoy es, ¿qué estuvimos haciendo para que nadie quede por fuera? Más allá, y dijimos, de superar algunas cuestiones que obviamente son barreras lógicas, como la conectividad, el tema tecnológico, ¿sí? No quedarnos en eso, sino todos los movimientos que hicimos como escuela y que podemos retomar, ¿no? Y traducir en el proyecto escuela, ni bien regresemos, y profundizar esos proyectos y realmente trabajar en inclusión educativa, o hacer real la inclusión educativa. Entonces, la idea de hoy es recuperar todas las voces, ¿no? Las voces de todos los actores. Mira, estamos en un hacer, 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 ¿no? En un tiempo, como dijimos, sin tiempo, pero donde mi propuesta es ahora suspender, ¿sí? Y hacer un registro. Miren, Sandra Nicastro dice, habla de la lectura en clave epocal, ¿no? Yo tengo miro porque tengo el machetito con el que me voy a ir guiando para que tenga una lógica esto. Y dice, la institución educativa es contemporánea a los cambios que la atraviesan. Hoy más que, digamos, hoy es claro este tema, ¿no? Hoy lo vemos, hoy lo podemos entender, hoy nos está atravesando una situación nos pone en un lugar de repensar qué hacemos, qué pasa con esta institución, ¿no? De hecho, va cambiando todo tanto que cuando se pensaron estos títulos, hoy yo lo plantearía de otra manera. Lo plantearía el título de la presencialidad de la no presencialidad a la presencialidad como una pregunta, ¿no? Porque en realidad estuvimos presentes, la escuela estuvo abierta, está abierta y los chicos están presentes. Después podemos analizar de qué manera, ¿no? Hablamos, estar conectados no significa estar vinculados, con lo cual, ¿cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo damos lugar a esa presencia? Pero yo hoy lo pondría, por ejemplo, en términos de pregunta y no como se pensó originalmente. Y esto fue en semanas, nada más que uno va evolucionando a la hora de pensar esta escuela. Entonces, ¿qué les voy a proponer? Yo voy a tomar unas líneas de análisis, ¿sí? Ahora voy a enumerar los ejes que planteo en mi escuela como un modo de registro de lo que venimos haciendo, para que no quede solo la parte innovadora, digamos, que no es poco,
que es re importante, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las prácticas. Obviamente eso tiene que estar registrado. Yo acá evoco a Tedesco con este tema de las narrativas, ¿no? Y digo, sí, yo tengo que tener un registro de todo lo que hice, pero también de todo lo que se dice, ¿sí? No solo de lo que se hace, sino de lo que se dice. Problematizar la escuela, dice también Nicastro, y les propongo, y sobre todo a los equipos de conducción, sentarse a problematizar, es un buen momento de balance de mitad de año, en términos de los discursos que se sostienen, ¿sí? Cómo se nombra, a quiénes se nombra, cuál es la representación que se genera hoy, para que ese registro luego se haga carne en el proyecto escuela. Entonces, quiero retomar a Inés Dussel, yo la mencioné en su momento, y arrancar con esta cita, ¿sí? Que me parece que es la que marca lo que voy a trabajar con ustedes. Y dice, sostener la escuela por otros medios, esos medios son desiguales, hay mucho que no depende de nosotros. La retomo, porque ya la trabajamos. Lo que sí depende de nosotros es querer enseñar, sostenerlo en el sentido del lazo que estamos construyendo con los chicos, con las chicas, con otros colegas, sostenernos entre todos. Eso, ¿no? Es hoy lo central, más que la pedagogía de la emergencia, ese cuidado entre todos, ese cuidado del común. Entonces retomo la primera charla así, ¿no? Volviéndola a citar, porque justamente en este registro vamos a trabajar con esta idea del cuidado. Entonces, mis ejes de análisis tienen que ver, y acá es donde les pido que tomen apuntes, yo después se los voy a facilitar como un cuadro, pero no quería que los condicione, ¿sí? Cada uno con su estilo, eso lo trabajamos el viernes pasado. Mis ejes son la particularidad, la complejidad y los desafíos de época, ¿no? Tomando a Nicastro, particularidad, complejidad y desafíos de época. Las normas versus la autonomía de los discursos pedagógicos, porque justo en este momento más que nunca, ¿no? Qué es lo que está normado, qué es lo que está reglado, ¿no? Y qué es lo que estoy sosteniendo y cuánto me está condicionando, ¿no? Los modos de intervención, la relación de las escuelas con el afuera, tiempos y espacios de la escuela y el rol de los directores, ¿sí? Entonces vuelvo, particularidad, complejidad, desafíos de época, mi primer eje. Normas versus autonomía de los discursos pedagógicos, modos de intervención, relación con el afuera, de la escuela con el afuera, tiempos y espacios de la escuela y los directores. Esos serían mis ejes para hacer el registro, ¿no? Es decir, yo trabajo con mis docentes con estos ejes y planteo cómo hacer el registro. Ahora, para que ustedes el registro hay que darle un marco teórico, ¿sí? Yo lo que voy a trabajar con ustedes hoy es el marco teórico con el que pensé estos ejes para trabajar en la escuela. ¿Y de dónde nace? Miren, hay algo que trabajo muy firmemente en la escuela, que es, ya yo tengo claro cuál es nuestro norte, ¿no? Que es siempre, ¿no? La inclusión como derecho, y en este sentido lo que quiero decir es, no se discute si un alumno puede o no puede estar en la escuela, debe estar en la escuela. Después lo que vamos a discutir es cómo, ¿no? Lo vamos a hacer posible. Así que el norte lo tengo claro, y lo que yo quiero recuperar es el sur. Y en este caso quiero recuperar esto que estamos haciendo, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo? El ADN de la escuela, en este contexto, para saber cómo seguimos siempre en línea de inclusión, ¿no? De hacer real, de dejar de hablar de inclusión y decir la escuela está para todos, ¿sí? Hace posible que todos aprendan. Entonces, yo tomé estos ejes de trabajo de un libro que se llama El arte de dirigir, que son unas entrevistas que se hicieron a los directores fundadores de las famosas acá en la capital federal, que es las históricas, las escuelas que nacieron medias municipales, entre ellas mi escuela,
¿no? La escuela que dirijo, Rumania, en los 90, y se le hicieron una serie de entrevistas por lo que era el CEPA, hoy la Escuela de Maestros, y bueno, ese libro ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿no? Entonces, estos directivos que hicieron la diferencia en aquel momento en el marco de creación de escuelas medias, que nacen medias municipales, pero que nacen en sectores específicos de la capital federal, justamente para reinsertar a aquellos que habían quedado por fuera o habían sido expulsados por el sistema. En los 90 nacieron inclusivas, aunque por ahí no en el sentido en que nosotros hoy abordamos esta problemática, ¿no? Hoy como más profundo, pensando realmente a todos. En aquel momento pensando por ahí en los sectores más vulnerables, digo, al sector socioeconómico más vulnerable. Entonces yo quiero jugar con estas ideas que eran ejes del libro, en realidad que se desprenden del libro, y yo lo tomé así revisando el sur de mi escuela, ¿sí? Y me parecieron ideales para ver qué es lo que hacíamos antes de, digamos, de la virtualidad, qué es lo que se sostiene en la virtualidad ¿no? Y qué es lo que se puede hacer post pandemia. Yo no le voy a decir qué es lo que va a pasar, digo qué es lo que puedo retomar de los discursos que se instalaron. Entonces, vamos a hacer ese juego. ¿Qué pasaba antes? ¿Sí? Yo lo voy a contextualizar en este ambiente de una escuela que trabaja en inclusión, ¿no? ¿Qué pasaba antes y qué pasa ahora durante la virtualidad? Y ese registro, ¿no? Esto que yo voy a ir comentando con ustedes es el registro que uno va volcando en estos ejes y que me permiten después pensar un proyecto a escuela real, ¿sí? No que quede la letra para cumplir burocráticamente y que no dé lugar a la presencia de todos. Entonces, empecemos con el eje de particularidad, complejidad y desafíos, ¿sí? De época, antes de la pandemia, ¿sí? Y en relación a, yo voy a comentar en relación a cómo lo vivía una escuela como la mía, trabajando en líneas de inclusión, en contexto de vulnerabilidad y también con alumnos con discapacidad, ¿qué cuestiones podíamos registrar? Bueno, en este sentido hay como varios ítems para lo que es la particularidad, la complejidad y los desafíos. ¿Cómo se nombra lo no común? ¿No? ¿Quiénes eran los no comunes? ¿Qué es lo no común en la escuela? ¿Sí? ¿Cuál era el lugar de la escuela en ese momento? El contexto. ¿Cuál es el lugar de lo inédito? Antes de la pandemia, ¿qué era lo inédito dentro de la escuela? ¿Sí? Y cómo experimentábamos, ¿no? Y nos apropiábamos de los recursos. Entonces, mi registro, que es para comparar y para mostrar que por ahí los problemas de antes siguen siendo los problemas ahora y otros no, y eso es lo que va a favorecer un proyecto escuela, ¿no? Esa lectura. El lugar de lo no común antes de la pandemia era la retención escolar, ¿no? Y sigue siendo durante la pandemia, porque justamente es no perderlo. El lugar de lo no común, en nuestro caso, era caminar el barrio, ¿no? Ir a buscar a los chicos. Bueno, ahora vamos a ver cuál fue el lugar en la virtualidad, ¿no? El lugar de lo no común era la gestión compartida, ¿no? Yo hablé del liderazgo distribuido, distributivo, ¿sí? Una gestión compartida y un trabajo en red, que no es habitual, ¿no? No es habitual, no es lo que más se generaliza, pero es el lugar de lo no común, ¿no? Trabajar con menos, tal vez con menos apoyos externos, ¿no? Resignificar los recursos. Hace mucho tiempo el lugar de lo no común era la idea de los expulsados, pero también ahora, ¿no? ¿Quiénes quedan excluidos? Cambiemos y seguimos hablando de lo mismo, el expulsado y el excluido de la escuela, ¿sí? Eh, Bien, este era el lugar de los no comunes. El contexto
cuál es el contexto, ¿no? Y el lugar de la escuela. En mi caso, ustedes tienen que contextualizar en sus escuelas, ¿no? En mi caso, la inclusión de los inmigrantes, ¿sí? Fundamentalmente se trabaja con esa población, ¿sí? Pero también ir a buscar a los que fueron expulsados del sistema. Ese también era el contexto, ¿sí? Ir más allá del mismo contexto y el lugar de las personas con discapacidad, porque digo, en el lugar que vamos a dar, ¿no? Para hacer real estas presencias. Lo inédito entonces era ir a buscar a los chicos, y hoy parece el lugar de lo común, ¿no? Este, lo inédito era el hecho de reconocer a nuestros estudiantes como sujetos de derechos y poder preguntarnos, y veamos si lo estamos sosteniendo ahora, qué quieren de nosotros, ¿sí? Lo inédito allá en el momento de la fundación de estas escuelas era trabajar con repetidores, ir a buscar a los repetidores, ¿no? Que después pasa a ser el lugar de lo común, ¿sí? Lo inédito en su momento era la presencia de las alumnas madres, de los bebés, y vuelvo a insistir, hoy es de los alumnos con discapacidad, ¿no? El lugar de lo inédito tiene que ver con abrazar la historia de cada chico. Y en relación a la apropiación y a la experimentación de los recursos, ¿sí? Entender que la letra del proyecto escuela es la experiencia misma. Esto me parece que es lo que hace real un proyecto, vuelvo a insistir en el contexto, ¿sí? Y eso para mí es clave. Bueno, por otro lado, hay otras cuestiones que iban caracterizando la escuela, pero que por ahí son muy particulares de la mía, y la idea es que a ustedes les sirva este análisis para pensar sus escuelas, ¿sí? Este era el lugar antes. Ojo, porque ahora vamos a ver qué tenemos en común. En relación a las normas versus, decía, la autonomía de los discursos pedagógicos, vamos a hablar de la construcción de la autoridad, ¿sí? De una construcción colectiva de la autoridad, ¿no? Y terminar con lo que tenga que ver con las normas punitivas, que todavía a veces se siguen utilizando. Romper o tener en cuenta, si se quiere por ahí, romper con la lógica de la escuela en relación a lo que menciona o describe, ¿no? Terici como cronologías de aprendizaje. No, yo creo que él lo había mencionado en su momento, pero habla de las trayectorias reales y las trayectorias teóricas, ¿no? Entonces, la teoría es los alumnos que deberían entrar en determinado curso a determinada edad, ¿no? Bueno, con determinado perfil. Y entonces habla de las trayectorias encausadas, ¿no? Y la real, que no es esa teórica, y estas escuelas que comienzan a romper con esta lógica y de ir a buscar a los alumnos y de pensarse ya en términos de inclusión y como en su momento dije, abrazando un poco la idea de la pedagogía popular y el espíritu de Freire que ilumina la letra de los proyectos escuela, se plantea en relación a que no existe la sobredad. Yo lo mencioné en su momento. Dice, la sobredad y sobre, entre paréntesis, es una manera escolar de mirar la edad de los sujetos. La idea es un problema, ¿no? En las trayectorias teóricas y no en las trayectorias reales. Vaquero dice, además, que es una enfermedad que se contrae dentro de la escuela, ¿sí? Entonces, digo, tener en cuenta que hay una normativa, pero también el discurso es sostenemos a todos, ¿no? No puede haber una contradicción teniendo en cuenta, no sé, la inscripción de un alumno a determinada edad y que uno, o que deba en un determinado tiempo estar en la escuela y no otro, ¿sí? Entonces romper o cómo combinamos, ¿no? Si no nos enfrentamos, cómo nos complementamos.
Vamos al eje de modos de intervención, ¿sí? Y acá puedo hablar de la comunidad que se une, ¿sí? Una comunidad unida para pensar, ¿sí? Dónde hay que estar, dónde debo estar. Y acá trabajar términos de afecto, de confianza, de hacer sentir en confianza. Ahora vamos a leer a Brailovsky hablando de esto, ¿no? Este, el código extrabarrio, hacer que le pase la cultura de la escuela, pero no negar la cultura de la que viene cada uno de nuestros estudiantes, ¿sí? El trabajo con las familias y el poder de las palabras y el poder de los silencios. Para mí eso es clave en nuestros modos de intervención, también poder hacer silencio, ¿no? Y dar lugar y escuchar al otro, ¿sí? Y en relación al afuera, cómo la escuela se relaciona con el afuera, voy a hablar de acudir al problema. ¿Se acuerdan el problema que queremos tener? Yo ahí citaba a Bleckmer, ¿no? Que es especialista en gestión y decía, bueno, este es el problema que queremos tener. ¿No? La cantidad de alumnos, hay un montón de alumnos, no sé, en términos de discapacidad, un montón de alumnos con discapacidad que se anotaron en la escuela. Por suerte, están. Es el problema que queremos tener. Ahora ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, acudir al problema, este, en términos de acudir al problema, buscar referentes en torno a qué, dónde, ¿no? Si acudo al problema buscándolos en el barrio para que retomen referentes del barrio con los que yo pueda trabajar. Y esto es el lugar también de lo inédito, ¿no? Y en relación a discapacidad o problema de aprendizaje, en ese acudir al problema, también el trabajo en red con las instituciones a los que asisten, con los referentes, quienes hacen sus terapias, ¿sí? Y por otro lado, en relación a la afuera, también lo que hay que registrar es cómo nombra. ¿Se acuerdan? El viernes pasado decía que era muy corso esto de cómo nombrar, ¿no? Eh, ¿Quién es quién dentro de la escuela, ¿no? Hablamos de estos chicos, ¿a qué nos referimos con estos chicos? ¿La escuela es esta escuela, esta o estas escuelas? ¿A qué nos referimos? ¿Sí? Formas de nombrar al otro. ¿Por qué lo menciono? Porque vieron que muchas veces en el mismo sistema se habla de la escuela, anda esa escuela que es más inclusiva, o anda esa escuela que ahí sí te van a poder contener, anda esa escuela, y una representación de determinadas escuelas que trabajan con determinado contexto, ¿sí? En el imaginario colectivo, que nos hace pensar que son escuelas que tienen o poquito rendimiento, que se abrazan, dije abrazar la historia de cada chico, se abrazan y contienen, no hacen que pase lo académico. Entonces, ¿cómo son nombradas las escuelas? ¿Sí? ¿Cómo son nombrados los chicos? ¿Cómo son nombrados? Y acá va. ¿Cómo son nombrados por los docentes? ¿Cómo es nombrado por toda la comunidad? ¿Cómo son nombrados por el barrio? Porque también ahí hay algo de la identidad, no porque los chicos se asuman así, sino porque se sientan señalados, ¿no? Miren, en la escuela donde trabajo durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, y por el hecho de trabajar con determinado contexto, sufría la descalificación del barrio donde está inserta, que era la escuela de los negros, por ejemplo, ¿no? Porque trabajan en este contexto, porque trabajan con los chicos del fuerte, ¿sí? Romper con esa representación, pero mientras tanto, cómo pesa esa forma de ser nombrados en la identidad de la escuela, porque también aquellos que la habitan, ¿no? Qué representación tienen. Uno tiene que poder presentar a la escuela y decir qué se espera de la escuela, a cada profesor, y entender y romper que puede trabajar con la pobreza, pero no reproducir pobreza, ¿sí? En relación a los tiempos y los espacios, yo digo para que vayan siguiendo los ejes y puedan ir haciendo el registro de por dónde debería ir el análisis en sus escuelas, ¿sí? ¿Qué trabajo? Bueno, antes y ahora, aquí y ahora. Esta es la realidad de la escuela. ¿Qué trabajo aquí y ahora?
¿sí? Leo, en los tiempos hay una caja de resonancia que es siempre la sala de profesores, así que también tengo que trabajar en esos tiempos y espacios, dar lugar a la escucha en la sala de profesores, entender que la escuela es un puente, ¿no? Y entonces generar los momentos de reflexión, ¿sí? Pero que sean momentos pedagógicos. Es decir, esos momentos de encontrarnos como ahora en esta invitación de encontrarse a analizar la escuela y que no quede en un espacio de catarsis. Yo lo dije desde el primer encuentro, no es que no sea bueno hacer un poco de catarsis, pero no suma, ¿no? Bueno, es un momento donde tiramos, ya sabemos todo, bueno, lo decimos, así todos nos quedamos tranquilos, pero ¿y ahora qué hacemos, no? Con esto, ¿qué se hace? Y por último, los directores. Y fui planteándoles el previo lo previo a la pandemia, ¿sí? Los directores, en términos de inclusión, se tienen que mostrar más humanos, ¿no? Empatía, caminar, querer, ser, si se puede, el barrio. Tomar el barrio literal y metafóricamente, ¿sí? Ser de la comunidad, en todo caso, sentirse de la comunidad. Pero por otro lado, un director tiene que militar la educación. Y en esto no me voy a mover. Uno tiene que ser un militante de la educación, ¿sí? ¿Cuáles son las batallas que tenía que dar? Y ahora vamos a ver cuáles estuvimos dando. Bueno, contra la coyuntura, depende, como es de época, en su momento existía el programa Mamitas, que termina siendo acá en Capital Federal un programa de retención de alumnas madres, padres embarazadas y que incluso se convierte en resoluciones que amparan su estar, ¿no? Dentro de la escuela, el hecho de que sus bebés tengan sus seguros, pero en su momento la batalla la tuvieron que dar los directivos, ¿entienden? O sea, el directivo da batalla con la coyuntura y hay que pensar que a veces estamos dentro de las escuelas, pero podemos hacer una revolución, ¿no? Aquello que hacemos luego puede transformarse en legislación, ¿sí? Entonces, son peleas como militantes de educación a las que no podemos desatender, no podemos no enfrentar, no podemos no dar, ¿no? O sea, no me puedo resignar y bueno, no sé qué hacer con estos chicos, no voy a hacer nada que me pueda ¿no? Exponer. Yo les dije, bueno, un directivo está y se moja, lo dije en nuestro primer encuentro, y entonces, y en el estar y mojarse, arremangarse y también jugársela y seguir adelante, ¿no? Leer la normativa, y vuelvo al discurso versus, ¿no? Leer la normativa, no tanto para protegernos, sino para proteger a nuestros estudiantes, que son los que tienen el derecho a estar dentro de la escuela, ¿no? Bien, y algo que sostenían los directores fundadores del libro que me inspiró, ¿no? Que les comentaba, El arte de dirigir, decían, trabajar en grupo, todos cuidan tus espaldas y vos como director cuidás las espaldas de todos, ¿no? Y cuando se sienten cuidados tus docentes también te cuidan a vos. Eso del sillón y la soledad de la dirección es una forma de gestión, no es la condena por ser directores. No por ser directores estás condenado a la soledad y a estar en la dirección ahí abandonado. Depende de tu modalidad de gestión, si esa dirección, vuelvo a hablar de la gestión compartida, ¿sí? Bueno, vamos a hoy. Y acá yo voy a trabajar con marco teórico, ya voy a ir enunciando algunas cuestiones en términos de compartir algunos textos que les permitan el análisis. Yo les mostré cómo estábamos y quiero comparar cómo estamos y ver que los problemas de antes son los problemas de ahora, por ahí renombrados, pero que en definitiva hoy igual nos dan más oportunidades de hacer real lo que no veníamos pudiendo sostener en la presencialidad. No hacerlo real en la virtualidad, sino hacerlo real ahora en la virtualidad y volviendo la presencialidad más que nunca, ¿sí?
Hoy, ¿cuál es el lugar de lo no común en el eje particularidad, complejidad y desafíos de época? El lugar de lo no común es la virtualidad. En eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? El hecho de haber pasado la escuela a la pantalla, ¿no? De una computadora, de una tablet, de un celular, es el lugar de lo no común. ¿Sí? Pero más allá de eso, el resto siguen siendo los mismos problemas que mencioné. ¿Entienden? El lugar de lo no común, hoy lo que se suma es la virtualidad. ¿Sí? Pero los problemas que estaban, siguen estando ahora, no los agrava la virtualidad. En este sentido no los agrava la virtualidad, porque nos da la oportunidad de reconocerlos, nos da la oportunidad de pensar que no tenemos otra manera que buscar respuestas, que buscar soluciones. No nos quedamos pensando, no hay una escuela hoy que se haya quedado protestando y pidiendo solo, bueno, que el ministerio se haga cargo de la conectividad y las computadoras. No hubo un docente que se quedara cruzado de brazos más hasta que algo más suceda. En cambio, en la presencialidad muchas veces nos quedamos cruzados de brazos, ¿no? Si no me llega el papelito firmado por el ministro, si no me llega firmado por la supervisora, si no se dan las condiciones, si no pagan la cooperadora, y como un montón de excusas con las que nosotros nos manejamos en la presencialidad para no hacer. Vale, no estoy cuestionando que es porque no queramos hacer, sino porque nos dan inseguridad. Sin embargo, en la virtualidad todo eso sigue pasando, pero no nos cuestionamos. Entendemos que es un deber, que tenemos que hacerlo hoy más que nunca, ¿sí? Entonces reconocemos esta situación inédita y reconocemos esta situación injusta para un montón de chicos que se pierden, pero que también se perdían antes y que no los reconocíamos o no reconocíamos que podíamos hacer más allá de los recursos, ¿sí? Entonces, para mí esto es muy importante, que ustedes puedan ver que el lugar de lo no común o ver qué pasa en las escuelas, en el registro, ¿sí? Si se entiende que lo no común es solo la virtualidad, ¿no? Que el resto sigue siendo exactamente como estaba, digamos, como era en la presencialidad, que se agrega este componente en esta época específica, ¿no? A ustedes me van a decir, bueno, pero, y la situación económica, ahora voy con el contexto, ¿sí? Y acá viene el otro tema. Estamos como que lo inmediato invade la escuela permanentemente, ¿no? Hay que hacer, hay que dar respuestas, hay que ir a buscarlos, tienen que estar, ¿sí? Y nos inventamos y ahí salen toda la ingeniería de los docentes que de golpe hasta son artistas e ingenieros también para poder grabar y mostrar y bueno, hay de todo, ¿no? Hay todas las versiones en las redes de docentes que nos podemos imaginar y hasta superan nuestra imaginación, ¿sí? Pero no hay una pregunta que tampoco estaba o que tampoco nos hacíamos cuando estábamos en el formato presencial, que es que está sintiendo el otro. Yo les decía, entramos por esta pantallita a las casas con pretensión de poner orden, ¿no? De hacer escuela en el lugar donde no hay escuela, ¿sí? De convertir eso en una escuela sin permiso. Y no nos preguntamos por lo mismo que a nosotros hoy nos angustia, que es levantarnos y leer la cantidad de muertos, ¿no? En el día de hoy en la Argentina. De hecho, salta, yo tengo el celular y saltan las noticias, se ve que es lo que más leo, entonces ya me avisa. Es como si tengo ahí, si me quería desconectar, me avisa el celular cuántos se murieron hoy. Ese contexto de incertidumbre, ¿no? Que genera angustia, que nos genera miedo, que genera esta cosa de no saber salir a la calle y no saber qué te va a pasar, qué le va a pasar a tus seres queridos, ¿no? Ese contexto también está invadiendo a los chicos. Entonces la pregunta no puede ser únicamente si tienen o no tienen el celular, la computadora, si tienen conexión a internet, ¿no? La pregunta es, y si comen y no comen, porque también, obviamente, y hoy es clave, ¿no? No pueden aprender si no. Pero ese chico
¿Cómo está hoy? Si está angustiado, si no es feliz, no puede aprender. Entonces el lugar de la escuela es el afuera, adentro de la escuela. Contextualizar mis prácticas y entender que los tiempos de respuesta y cómo fluctúa ahora, que también se daba antes, ¿no? Tiene que ver con este contexto de incertidumbre, pero que antes también los atravesaban a los chicos, pero no lo podíamos visibilizar. Nos cuesta hoy visibilizarlo y lo tenemos ahí al frente nuestro, porque nosotros estamos condicionados y sin embargo pareciera que los chicos están como por fuera de esta situación, ¿no? Y solo nos preocupa que le llegue la actividad y que tenga forma de responder a la actividad, ¿no? Bueno, ese el lugar del contexto, ¿sí? El cual es el lugar en la escuela o el lugar de la escuela tiene que ver justamente con reconocer este contexto y fundamentalmente con reconocer que el contexto tampoco colabora para el aprendizaje de los chicos más allá de las condiciones que no son solo las condiciones de los recursos tecnológicos los que determinan que puedan o no puedan, ¿sí? ¿Cuál es el lugar de lo inédito en este caso? Yo estoy leyendo donde todos leen barreras, oportunidades. Estoy pensando la oportunidad de hacer inclusión en el momento donde todo el mundo se cuestiona si es posible o no es posible. O los titulares dicen que puso en evidencia esta situación, la brecha que hay, ¿no? Y la cantidad de alumnos, 1 de cada 5 está por fuera del sistema, ¿no? Esos números que nos sacuden como institución y que sacuden a todo el sistema. Yo estoy pensando como el lugar del inédito, el lugar de la oportunidad, el momento histórico que estamos viviendo para tomar todo este registro y replicar en el formato presencial la búsqueda, el interés por el otro, el interés por el contexto, el caminar el barrio que mencionaba en principio, ¿no? Que me importe que estén, y no de cualquier forma, sino que estén, ¿no? Y que estén aprendiendo y que sean felices. Toda esta oportunidad única que la escuela no se está planteando, ¿sí? Como obstáculos. O sea, sabemos la situación, pero seguimos buscando. Todos estamos trabajando en reinsertarlos. Entonces, esta actitud de la escuela es la que se tiene que replicar. Lo demás, bueno, se darán otras condiciones, seguramente esto de la nueva normalidad, yo no lo desconozco, creo esto, sí, creo esto, que esta es una oportunidad histórica, ¿sí? Bien, hacer posible el surgimiento del otro en lugar de lo inédito. Y acá yo quería citar a Mériès y este libro bueno, que coordinan Brenner, Gali y Martínez, Conversaciones con Philippe Mériès, judicialización de las relaciones escolares, ¿sí? No veo dónde se puede, ahí, pero no se ve bien, ¿sí? Dice Philippe Mériès, afirma que educar es a la vez emancipar, es hacer posible el surgimiento del otro, incluso si ese otro rebate a su educador y rechaza lo que éste le propuso. Así el educador está obligado a un doble juego. Una misión es proporcionar y transmitir saberes, instrumentos, pero solo puede hacerlo si promueve en su seno la emancipación, sin la cual esa transmisión pierde todo valor. ¿Y qué tiene que ver con esto? En en este momento, escuchar sus voces, escuchar qué sí pueden hacer del otro lado, qué cuestionan de las propuestas que hacemos, por qué no las quieren. Muchas veces los chicos se sienten que por ahí en nombre de la creatividad les pedimos un montón de cosas, porque decimos, bueno, vamos a descomprimir y que entonces me cante un rap, que le pasó a mi hijo, que me cante un rap sobre esta situación y que él tenga la oportunidad de decirte, no, no, no quiero, no me gusta, no quiero cantar, no es lo que quiero hacer, pero puedo hacer esto, ¿sí? Bueno, este es el momento donde podemos ejercitar esa escucha porque necesitamos saber qué le pasa y en el que le pasa que me devuelva qué sí puede hacer en relación a nuestra propuesta, ¿sí? Bien, y en relación a la apropiación de recursos,
Pareciera que todo pasa por el hecho de tener o no tener tecnología, y acá yo quiero señalar esto, ¿no? Y acá estoy siguiendo a Brailovsky, bueno, al margen de que lo vengo siguiendo en muchos vivos y conferencias que va haciendo, el libro Pedagogía entre paréntesis de novedades educativas, sí, que lo tiene en la tapa, lo tiene a él, no logro mostrar ahí, que lo tiene a él. Él habla, ¿no? Que la tecnología este, ayudaba a aprender, ¿no? No ayudaba a aprender, sino a estudiar. ¿No? Hoy nosotros pensamos que del otro lado están aprendiendo, pero todas las herramientas que estamos utilizando se utilizaban y estaban, ¿sí? No nos habíamos apropiado porque las utilizábamos nosotros para trabajar y los chicos para estudiar, ¿sí? Como una herramienta, no para aprender, que no es lo mismo. Y ahí viene la otra pregunta, ¿no? Entonces, él lo que propone es los modos humanos, ¿no? De utilizar la tecnología. Entonces, él decía algo así como recrear las situaciones de aula, ¿no? En un encuentro como este, por ejemplo, el hecho de leer un libro, y yo un poco medio imitándolo, pero me sale muy mal, me traje mis libros, pero para citarlo a él mismo que hizo la propuesta, ¿no? En relación a, bueno, cómo sería una clase y de alguna manera humanizo, ¿no? El uso de la tecnología y entiendo y le pongo ese lugar que solo es un medio, no está dando la respuesta a los problemas que tenemos reales, porque la respuesta es preguntarnos, y es lo que estamos haciendo ahora en relación a los informes, ¿no? De evaluación, qué están aprendiendo, ¿no? O cómo aprenden, la gran pregunta, ¿cómo aprenden? Para dar cuenta de que cómo utilizamos estos medios para que realmente del otro lado suceda algo, ¿sí? Que no se trate de hacer, como dicen muchos chicos. Yo siento que estoy haciendo un montón de cosas, pero aprendiendo nada, ¿no? Entonces, eso también como para tener en nuestro registro cómo lo estamos utilizando, ¿no? ¿Qué nos queda como registro de eso que se aprendió? Bueno, normas versus autonomía de los discursos pedagógicos, hoy, ¿sí? Trabajar con lo emergente versus la normativa, ¿sí? Y acá yo vuelvo a tomar algunas ideas de Terici en relación a los supuestos pedagógicos, ¿sí? Y un artículo del 2016 que se llamó un artículo de perfil, ¿no? Una nota periodística que la titulaba La maestra ignorante, bueno, ¿no? De alguna manera traía esta idea del maestro ignorante, ¿no? Quien no lo leyó, y se refería a una maestra que tomó un examen, una alumna, y la aprobó sabiendo que no sabía el contenido tal cual como estaba, digamos, como venía propuesto dentro del diseño curricular, pero sí a través de su propio contexto, esta alumna había podido rendir un examen brillante, ¿no? Y entonces, nada, el hecho de que se diera a conocer, se viralizó, hacía como un cuestionamiento, ¿no? Si debía o no debía aprobarla. Bueno, y ahí viene el tema de las normas versus la autonomía de los discursos pedagógicos, porque yo hoy que estoy, por más que estoy haciendo una evaluación formativa, en el fondo muchos docentes piensan que esto es el como sí, hasta que vuelva y entonces puede evaluar como sé evaluar y dar cuentas, ¿no? Si este alumno aprendió o no aprendió, sin tener en cuenta otros procesos, ¿no? Entonces, leyendo el artículo de perfil y recordando al maestro ignorante, dice que cuando alguien te pasa un conocimiento precocido, lo que hace, en vez de enseñarte, es embrutecerte. Que la educación a la cual estamos acostumbrados vive de la brecha que existe entre el educando y el educador. Por eso se preocupa por mantenerla siempre. Que lo más difícil es ayudar a que las inteligencias de las otras personas se emancipen, ¿no? Entonces, digo, ¿qué otras formas los chicos pueden dar cuenta que aprendieron en este contexto? Y ahí el discurso pedagógico, la innovación versus la normativa, que si bien hoy ampara en términos de informe, el docente lo deja con una suerte y esto hay que registrarlo,
de no satisfacción porque no puedo dar cuenta, ¿no? No puedo poner en valor y en número, y no es justo que yo no le ponga a algún alumno un super 10 porque se lo merece, por la forma en que presentó, y este alumno que apenas si me presentó algo, o no se conectó, o no asistió a las clases por Zoom, por Meet, qué sé yo, no sería justo que igual yo tengo que darle una valoración positiva. Bueno, esto hay que anotarlo, porque ojo, en este registro, ojo al regreso, porque al regreso, si no, vamos a volver a las prácticas tradicionales, y este es el momento para romper con esta lógica. Este es el momento clave para romper con esta lógica de evaluación. Yo me preocuparía más si volvemos o no volvemos, si volvemos en un combinado, este momento. Que no quede solo que es para esta mitad de año entregar un informe, ¿no? Sino que cómo vamos a seguir evaluando de aquí en más. Y no para completar 2020. Para el 2020, 2021, 2022, es qué estamos evaluando, qué están aprendiendo, ¿no? Entonces, esos registros, esos discursos, los tengo que tener eh, anotados, porque con eso yo tengo que problematizar la escuela y dar cuenta en un nuevo proyecto escuela, ¿no? O un proyecto escuela profundizado. En época, diría Nicastro, un proyecto escuela que dé cuenta de que no puede ser lo mismo, ¿no? Y que esto lo vino a poner sobre la mesa de todos y lo vino a poner frente a nuestros ojos. Por primera vez somos conscientes, ¿no? Muchos de los que no lo eran hasta ahora, de la necesidad de pensar al otro, ¿sí? Y en relación vuelvo a esta idea de la autonomía de los discursos, los supuestos pedagógicos. Terigi habla del ordenamiento del tiempo, cuánto dura una jornada, una hora, un módulo, un bloque escolar. Hoy estamos en otro tiempo y trabajamos con otra lógica, ¿sí? Y esa lógica de dar tiempo a los chicos, porque si eso lo tenemos como discurso instalado en la virtualidad, es la con la que tengo que regresar. El tiempo de los chicos, ¿no? Y no el tiempo por ahí del sistema. Y de pensar otro tipo de trayectorias flexibles y personalizadas. Por eso digo, hoy cómo ordenamos el tiempo en ese registro que nos quede para la vuelta, ¿sí? La descontextualización, en nuestro caso, digo, todo lo que tenemos que estar trabajando hoy tiene que estar más que nunca en contexto para que tenga un sentido, y entonces que no sea un tiempo descontextualizado, ¿sí? El tema de la presencialidad, que habla justamente de las formas de estar ausentes, por eso yo me lo preguntaba, hoy decía, ¿cómo cambié? Hoy me lo preguntaría porque siempre estuvimos presentes, de alguna manera intentamos hacernos presentes y eso no es poco, ¿sí? Y la simultaneidad, ¿no? ¿Aprenden las mismas cosas al mismo tiempo? Hoy lo vemos claramente que no. Y es más, lo aceptamos, pero la presencialidad no lo hacemos. No me queda tanto tiempo. Vamos a los modos de intervención. Si no hay vínculo, no hay aprendizaje, ¿sí? Entonces, también Mary habla de ofrecer objetos culturales, el gusto por aprender, ¿sí? Y acá Daniel Brailovsky nos habla no en este libro que mencioné, pero sí se desprende la idea de el maestro como anfitrión y el maestro como arquitecto, ¿no? Y dice que no puede ser uno sin el otro. Habla de la hospitalidad y el cuidado del maestro como anfitrión, ¿no? De la experiencia, de no ser indiferente a lo que está pasando. Esta es la propuesta que vengo haciendo con ustedes desde que inicié este ciclo. Y del arquitecto, ser eficaz, ¿no? Pensar en el diseño, ser práctico. Ese fue como muy clásico en mi presentación del viernes pasado, por ejemplo, en el diseño de ambientes de aprendizaje no segregadores. Pero dice no uno sin el otro. Y hoy nosotros lo estamos trabajando eso, estamos siendo muy anfitriones, ¿no? Porque entendemos que tenemos que sostener ese vínculo y entonces estamos siendo estamos sosteniendo un vínculo muy amoroso que tendríamos que sostener en la presencialidad,
¿no? Que a veces no somos tolerantes, no tolerante al otro, no tolerante a algunas situaciones, a los tiempos y a la espera, ¿no? Entonces, ahí me gustó algo de él que habla justamente de ser en confianza o ser de confianza. Y él dice, ser de confianza o ser confiable equivale a tener algún tipo de prestigio, a llegar precedido de credenciales que acreditan ese carácter confiable. La persona de confianza es alguien a quien consultar. Quien aspira a ser de confianza ostenta una imagen de credibilidad, ¿sí? Y dice, o estar en confianza, ¿no? Que no es lo mismo. En confianza nos sentimos cómodos y hacemos algo en conjunto sin atender al desempeño, transitando la experiencia. Entonces, salir al encuentro y hacer sentir en confianza, ¿no? Como anfitrión, y además como arquitecto, porque le doy seguridad, es clave también a la hora de pensar nuestros modos de intervención, ¿sí? Bien, y acá vamos como redondeando la relación con el afuera, ¿sí? ¿Cómo acudimos al problema? Convocar al aprendizaje, estar conectados, ¿no? Como si sustitutos de encontrarse, ojo con eso, estar conectados. ¿Cuántos chicos perdí conectividad? Eso no significa que estemos encontrados, ¿sí? Construir espacios educativos como espacios de seguridad, vuelvo a insistir con la pedagogía de las condiciones, ¿sí? Y en relación a cómo nombramos el problema, voy a tomar la idea también de Brailovsky que habla de las sonoridades de la diversidad, ¿no? Y dice, si las palabras se dicen desde los estratos estatales, suenan como banderas del reformismo progresivo, pero si se hacen sonar en el aula, hay que prestar atención porque se vuelven ambiguas, ¿no? Hablamos de la diversidad, nos convocó pensar la inclusión en estos tiempos, eh, y todos estamos pensando en cómo dar respuestas a todos y cada uno, pero dice, ojo, una cosa, ¿no? Es como pueda sonar desde el ministerio, desde la política pública, y otra cosa como pueda sonar dentro del aula. Y en función de eso, y que suena diferente, ¿sí? Literal y metafóricamente, es como van a ser nuestras prácticas, ¿no? Entonces, dice, no es lo mismo hablar de obligatoriedad a nivel político, ¿no? Que a nivel aula, por ejemplo. O a nivel político, apertura de los espacios educativos dirigidos a la totalidad de la población. Y eso se aplaude. A nivel aula, nosotros decimos que nadie quiere obligar, ¿no? Que los chicos para aprender tienen que estar motivados. ¿Entienden? Suena diferente. La igualdad en términos políticos, iguales condiciones de trabajo para los educadores y la educación de los alumnos, pero en el aula, en el encuadre cotidiano de las relaciones de enseñanza, contraste. Nadie es igual al otro. ¿Sí? Aparecen entonces conceptos de individualidad, singularidad, personalización para resignificar sus sentidos en el marco de las relaciones. Entonces, ojo cómo suenan las palabras. Inclusión a nivel político, sensibilidad hacia las minorías históricamente marginales, y en el aula puede ser un mecanismo de discriminación, ¿no? Hay una línea entre el incluidor y el incluido, una relación de poder. Y decía a veces en nombre de la inclusión, ¿no? Entregamos esas adaptaciones que los dejan por fuera a nuestros alumnos. Bien, y en la diversidad, yo me voy a quedar con esta idea, ¿no? Dice distinción entre concebir el aula o la escuela como espacio diverso en el que se esperan desempeños, sentires y pensares diversos, opuesta a la idea de recibir, incluir, integrar, respetar, tolerar alumnos y alumnos diversos. Diversidad como cualidad del espacio que se habilita o sujeto que llega para ser integrado, incluido o tolerado. ¿Cómo lo estamos vivenciando? Entonces, ¿cómo suenan las palabras hoy en la escuela? ¿No? Cuando hablamos de inclusión. ¿Cómo está sonando? ¿Qué sentido le estamos dando? Registren eso, porque es lo que nos va a permitir replicar muchas cosas que estamos haciendo
en nombre de la inclusión y para hacerla real en el momento que lleguemos a la presencialidad, ¿sí? Bueno, y el tiempo y el espacio, esta idea del divorcio entre las exigencias de los tiempos y la educación siempre fue un temor, hoy más que nunca. Entonces yo me quedo citando acá a La Rosa, me volví media fanática. Jorge La Rosa, yo estuve leyendo los 3 libros de novedades, pero tiene cantidad de bibliografía que es súper interesante, ¿sí? El profesor artesano, esperando no se sabe qué sobre el oficio del profesor y P de profesor. Yo los invito a leerlos porque es fantástico. Hay un video que está en YouTube que se llama El Abecedario y en G de generosidad dice: la institución que da tiempo libre, la escuela, mucho tiempo para equivocarse y volver a empezar, espacio y materialidades, dice, ¿no? O sea que la escuela la define en G como una escuela generosa, ¿no? Generosa en cuanto a los tiempos y a los espacios. Hoy respeta esos tiempos y esos espacios. No sé si respeta tanto los espacios, pero los tiempos sí los estamos respetando. Pero pasa en la presencialidad, ¿no? Bueno, y ya para terminar, directores ahora, en esta idea de mostrarnos humanos, vuelvo a esa idea de estar en confianza, ¿no? Con aquellos con los que trabajamos, tratarnos con confianza, ser un humano más humanizado, ¿sí? Y las batallas hoy son todas: sistema, familia, docentes, alumnos, recursos, agentes externos, modos de intervención, pero si lo leemos así parece que estamos enfrentados contra el mundo, con el mundo, ¿no? Pero acá la idea sería justamente entender que más que una batalla tendría que ser nuestro trabajo en red y en equipo, con todos los que hacen posible la escuela. Y por eso todas esas voces tienen que ser escuchadas en este registro que me permita pensar, ¿sí? La escuela inclusiva, la escuela real, la escuela post pandemia, pero ya, la escuela ya en realidad, la escuela ahora. Espero que haya sido claro. La idea fueron trabajar sobre algunos ejes de registro dentro de la escuela de todas las voces y de los discursos y que trasciendan, ¿no? Como modo de hacer síntesis, que trasciendan lo innovador de la tecnología en este momento, ¿no? Que no se quede solo en el registro de nuestras prácticas. Vuelvo a insistir que deben estar esos registros, pero que no queden ahí. Hoy yo les digo, nosotros tenemos la próxima jornada del espacio de mejora institucional la semana que viene y justamente nos piden este tema del registro, ¿no? Es que las escuelas caen en ese registro. Hicimos determinadas actividades, convocamos de esta manera, nos comunicamos de esta manera, ¿no? Y entonces podemos aportar todas nuestras formas de llegar a las familias, de llegar a los chicos, los medios que utilizamos, si utilizamos el Classroom, si utilizamos Moodle, si utilizamos... Está muy bien y tienen que registrarlo, pero eso a la vuelta no va a producir ningún cambio. Pero ahí sí, si combinamos la virtualidad y la presencialidad, sí, por ahí uno puede empezar a amigarse con las tecnologías y también utilizarlas a la vuelta y dejar ese espacio del Classroom y del Moodle como para complementar la clase presencial. Hay un montón de cosas que pueden seguir pasando, pero hay algo del hacer y del decir, de la forma en que estamos caminando hoy virtualmente estas escuelas, que me van a permitir pensar, vuelvo a insistir, un proyecto pedagógico e inclusivo, real, ¿sí? Como nombramos el afuera, como buscamos el afuera, con quienes hacemos los equipos, ¿sí? A quienes le damos voz, qué tiempos estamos contemplando, la forma de evaluación. Todo esto que estuvimos haciendo lo hicimos en nombre de sostener a todos los chicos dentro del sistema. Y eso es inclusión. Sostener a todos los chicos dentro del sistema, pero sostenerlos y que aprendan. ¿Sí? Sostenerlos por sostenerlos, retenerlos por retenerlos, abrazarlos por abrazarlos, no, abrazarlos, y cuando digo abrazar la historia es hacerme esa historia para dar lugar, ¿no? Entonces,
todos los movimientos que hicimos en este periodo y que estamos haciendo, que se replican en el formato de la otra presencialidad, porque vuelvo a insistir, hoy me lo pregunto, hoy para mí es un interrogante, este, y que realmente podamos decir que podemos hacer inclusión, que podemos sostener a nuestros alumnos, que no eran los recursos, los problemas, los recursos económicos. No digo que no sigamos insistiendo, no digo que, digamos, no hacen falta. Sí, claro, cuanto más recursos mejor, pero no son la barrera. La barrera estaba en los discursos, y hoy los discursos son otros. Entonces, registrar esos discursos, porque ahí están las barreras, y pensar ahí, sí, la letra de un proyecto escuela inclusivo, real, ¿no? Y potente, y que se pueda aplicar y que se pueda respirar como de alguna manera, aunque parezca contradictorio, estamos respirando ahora. Bueno, yo no sé eh, si les sirvió, espero que sí. Este, así yo doy por terminado acá, seguro me van a decir acá ya tengo preguntitas, ¿no? Bueno, nuevas formas de hacerse presentes, se ha reconfigurado el espacio, el sujeto del tiempo. Sí, esto no es lineal, sino circular, debemos reiniciar todas las veces que sea necesario. Y lo interesante es que también era antes, pero ahora lo vemos, ¿entienden? Esta era la idea. Orquestar el proceso de aprendizaje construyendo un currículum para todos. Este es el momento. Bueno, en realidad me parece que son más reflexiones que los invité a eso, a reflexionar, que bueno que se está dando eso, no hay preguntas acá, la mayoría de los docentes está esperando llegar al aula para poner una nota. Bueno, sí, ese es mi temor. Miren, parece que nos pasó mucho y nos pasó la vida no por encima. Mi temor es que cuando volvamos al aula, ¿no? Y cuando volvamos al aula y ya nos encontremos todos, en el momento de transición no, digo cuando volvamos al aula y estemos todos en el aula, yo creo que son un par de días, un par de semanas, y volvemos a lo que culturalmente nos atravesó, nuestras formas de enseñar, ¿no? Y lo que nosotros ponemos en valor porque así aprendimos y porque así nos enseñaron. Por eso es que esta idea sí que es verdad, que están esperando para poner nota y ojo, para hablar de justicia curricular, porque muchos van a decir que no fue justo para determinados alumnos y no es justo para otros, y entonces, bueno, no es justo la vida, lo que está pasando, que no es justo para nadie. Lo demás, para hacer justicia es darle a cada uno lo que está necesitando, dijimos, con equidad, ¿sí? Pero generando nosotros las condiciones. Entonces, por eso creo que es clave el registro de este periodo, que supere la idea de los aportes tecnológicos, ¿no? De innovadores que tuvimos todos, sino que estos discursos, con un marco teórico, yo traje los libros un poco porque me gustó esa propuesta de Brailovsky y dije voy a imitarlo, no me sale, porque no le llego ni a los tobillos, pero sí les puedo decir que estos libros yo los pongo también para trabajar con mis docentes. ¿No? O sea, no solo trabajo DUA como trabajamos iba a decir la clase pasada, y les pongo herramientas, sino que también en el momento de problematizar, ¿se acuerdan que yo hablaba de un espacio que es el consejo consultivo? Yo pongo en juego bibliografía que me permite poner en tensión algunas ideas, que sea disruptivo, ¿sí? Y que provoque que se rebelen, que se enojen y que se amiguen o no, y que busquen otra para poder ir pensando estos discursos y llegando, ¿no? A ideas, por lo menos en líneas a donde va la escuela, que es irrenunciable. Entonces, el marco teórico que yo fui señalando a mí me ayuda a dirigir ese análisis, ¿no? O encuadrar las respuestas, si no. No quiero dirigir las respuestas, pero encuadrarlas seguro en relación a que, según como cuando hablen de las notas o de los tiempos, y bueno, yo ahí podría encuadrar ese marco y saltar con Terigi, por ejemplo, y decirles, pero si lo pensamos de esta manera,
¿no? Bueno, ese marco teórico ustedes, sobre todo los directivos, lo tienen que manejar para encuadrar luego del registro, el análisis de ese registro, y bueno, y ahí la tarea queda en ustedes. Espero de verdad que les haya servido, que no los haya confundido, ¿sí? Bueno, y me dicen que ya estamos. Estamos en tiempo. De verdad, muchas gracias por estar y espero, agradezco a quienes, a todos, al Ministerio de Educación de La Pampa y a todos los que hicieron posible que esté estos 3 viernes que estuve con ustedes, que fueron maravillosos y bueno, insisto, espero haber estado a la altura de lo que se esperaba. Muchísimas gracias.